Vivimos a veces muchas ocasiones un poco sobrepasados con lo que quisiéramos abarcar. Vemos en nuestra vida, cuando nos sentamos a veces a meditar en ella, aspectos inconclusos, objetivos que no hemos cumplido, cosas que nos preocupan y que parece que nunca vamos a alcanzar. Y la verdad es que he conocido muchas personas ansiosas en extremo. Yo soy una de ellas. Donde quisiéramos arreglar todo y terminamos no arreglando nada, o a veces arreglando menos de lo que quisiéramos. Y este pasaje, que es un privilegio que tuvo Pablo de incluir palabras personales al final de la epístola, se muestra mucho el corazón de Pablo y de muchos de nosotros también cuando escribimos en el diario, de cómo quisiéramos hacer un montón de cosas, pero parece que esa no es la idea del Señor. La idea del Señor no es que estemos pendientes de absolutamente todo, en control obsesivo por absolutamente todo, sino que parece que la idea del Señor es esta, es profundidad, no amplitud. Y esto no es más que una deducción de lo que Pablo habla. Pero presten especial atención y creo que va a ser de gran consuelo para ti, hermano, hermana, que eres un poco ansioso y que quieres lograr muchas cosas. Bien, vamos a abrir el capítulo 15 de Romanos, el versículo 22 en adelante. Qué alegría me da conocer el corazón de Pablo en estos pasajes, porque se ve su personalidad y quién era él. Bien, dice el 22. Por esta causa, hablando en el contexto del capítulo anterior, pero no es relevante para lo que estamos analizando, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, hablándole a los santos de Roma. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Porque Macedonia y Acaya, esto es Grecia, básicamente Corinto, donde él estaba también, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de bendición del Evangelio de Cristo. Pero les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando a mi Dios. Que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Pablo escribió una carta enorme, hablando de doctrina. Él estableció doctrina para una iglesia que él no conocía. Y ahora pasa a abrir su corazón con el deseo de tener comunión con ellos y de ministrarles. Vemos en este pasaje que a veces tomamos un poquito como un epílogo nomás. Vemos lo que tanto Pablo como cualquier cristiano piensa, dice, escribe y hace. Y todo
el accionar de Pablo es hacer la voluntad de Dios. Y como hablábamos hoy, hay algunas cosas que son más fáciles decirlas que hacerlas. Él era muy metódico cuando trabajaba para el Señor. Él llegaba a una ciudad y ¿qué era lo primero que hacía? Él iba a la sinagoga. Era muy metódico. Entraba a la sinagoga, hablaba con sus hermanos judíos. ¿Por qué? Porque hablaban el mismo idioma que él y porque conocían la Torá, que es el fundamento del Evangelio. Después que él evangelizaba a algunos judíos, el Señor los convertía, utilizaba esa plataforma para alcanzar a ¿quiénes? A los gentiles que estaban viviendo en la zona. Bien. Y él hacía planes. Él hacía planes. Él con algunos de sus hermanos planificó ir a Bitinia, por ejemplo. ¿Y qué pasó? El Espíritu no se los permitió. Sin embargo, estaba durmiendo Pablo y se le apareció un hombre de Macedonia, un griego. Y cuando vio la visión enseguida, dice Pablo, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Y esto me pone a veces a pensar cuánto yo tengo claro lo que el Señor espera de mí. Porque ciertamente no he tenido una visión ni un sueño, pero ciertamente he tenido impresiones muy fuertes en el corazón de hacer algo, de visitar a alguien, de llamar a alguien, de llevar dinero a una persona, porque sé que lo necesita. Entonces, la convicción profunda de que lo que estamos haciendo, cantando, tocando música para el Señor, enseñándole a los niños, llamando continuamente a un familiar o reuniéndonos con él para hablar del Evangelio, predicando, enseñando una clase, preparando una clase. ¿Estamos totalmente convencidos de que eso es lo que el Señor quiere que hagamos? ¿Tenemos la total certeza? Él acepta su llamado, quisiera ir a Roma, pero no puede ir a Roma. Tiene que hacer otra cosa. ¿Bien? Y Pablo demostró la misma clase de economía con el ministerio que Jesús. Jesús no predicó a todos los judíos que habían en la tierra, ni siquiera fue a los gentiles. Cuando se le acercó una mujer sirofenicia, él le dijo, yo estoy llamado a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bien. Jesús no pudo hacer todo lo que uno esperaría que el Cristo hiciera en la tierra en amplitud, sino que Él hizo lo que el Padre le mandó que hiciese en profundidad. Él fue llamado a la tierra a glorificar a Dios y a acabar la obra que tú me mandaste que hiciese. Y cuando Él estuvo en la cruz pudo decir con toda certeza, consumado es, porque hizo todo lo que tenía que hacer. ¿Lo hizo todo posible, todo lo que era posible hacer? No, pero hizo lo que tenía que hacer. Bien. Y por eso el primer punto que quiero tocar de estas palabras de Pablo es esa providencia de Dios. Cierto es que Él se vio impedido muchas veces, y esto habla de lo que debo hacer, no de lo que quiero hacer. Pero si algo he aprendido es que Dios cambia el curso de los eventos. Dios interviene activamente en la historia y ejerce un control soberano sobre todas las cosas de una complejidad que no podemos comprender. Él interviene en causas subyacentes y en medios secundarios, haciendo que las cosas se den como ¿qué? Como Él quiere. Esto lo vemos en la historia de José. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero el Señor lo tornó para bien. Lo vemos en la historia de Esther, donde una hebrea, una judía, asciende al trono como reina. No porque ella fuera muy especial,
Cierto, decían que era muy atractiva físicamente, pero sino porque el Señor tenía un propósito: salvar a su pueblo de la aniquilación. Por eso reflexiona Jeremías: conozco, Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Y esto es aborrecible para la mente humana, carnal, porque nos gusta esto. Nos gusta planear, nos gusta hacer el futuro predecible, controlar las variables que tenemos alrededor, y como Pablo mismo dice, deseo hace muchos años ir a vosotros. Incluso lo afirma: iré a vosotros. Pero espero. Y espero ser encaminado por ustedes. Uno dice, si todo está en control de Dios, ¿para qué tengo que planear? Si todo va a salir como Dios lo quiere. Eso es muy inmaduro, porque ambas verdades son simultáneas y congruentes. Nosotros hacemos planes cuando nos sentamos y decimos, esto es Pablo o Sofía o Alén haciendo planes en el papel, ¿no? ¿Cómo tú sabes si Dios no ha puesto en tu corazón hacer eso que estás escribiendo? No lo sabes. No lo sabes. Y lo sabrás quizás dentro de mucho tiempo. Si esto que dijiste, bueno, voy a estudiar esto, o voy a servir en la iglesia en esto. Dios manifiesta su voluntad también en nuestro corazón. ¿Bien? Después que planeamos, nos sujetamos al control de Dios. Y Dios guiará tus pasos en el camino. De repente aparece una barrera, todo se corta, todo se congela y la vida va por otro lado. Y nos dimos cuenta que no era ese el camino, era otro. ¿Verdad? Pablo quería ir a España, no fue. Algunos dicen que Santiago abrió la predicación del Evangelio en España. La verdad es que España no fue evangelizada hasta el siglo III, así que eso no ocurrió. Pero no fue estorbado por Satanás, porque Satanás estorba los planes de Dios. Nunca digas que Satanás ha estorbado tus planes. Puedes decir, Dios ha permitido a Satanás estorbar mis planes, quizás. Pero planear y confiar en Dios no son contradictorios. Y aquí está la clave de tus planes, la prioridad. Y así como hablo de tus planes espirituales, puedes usar estos principios en tus planes académicos, en tus planes laborales, en tus planes personales, en tus planes de ejercicio físico, en tus planes de desarrollo de una habilidad como tocar el piano, la guitarra o cantar. Bien, ¿cuál es la prioridad de Pablo acá? Lo urgente y lo importante, primero. Parece obvio, ¿no? Pero estando en Corinto, era muy cerquita ir a Roma. Sin embargo, él esperaba ir a Jerusalén primero. Hacer 1500 kilómetros por barco, esto significaban semanas en barco, para después recién encaminarse. ¿Por qué? Porque en el año 58 después de Cristo había una persecución, una pobreza, un hambre en Jerusalén que no nos podemos ni imaginar. Los hombres judíos que se habían convertido al cristianismo perdieron sus trabajos y vivían escondidos. Y me remonta la memoria a cuando Pablo conoció a Pedro, que hablaron sobre su llamado y todo lo demás. Pedro le dijo a Pablo solo una instrucción: acuérdate de los pobres. ¿Se acuerdan? Acuérdate de los pobres. Y esto es exactamente lo que pasó. Teníamos una iglesia judía, mayormente judía, pobre. Y siempre hubo esa animosidad entre judíos y gentiles, judíos y griegos. Entonces de repente tenemos ese deseo de Pablo de unirlos en coinonía, en comunión. Y esta ofrenda económica, financiera, era un instrumento solamente para unir esos corazones.
Decir, bueno, yo he pedido a los santos de Corinto, de Macedonia y de Acaya que hagan esta ofrenda y les pareció bien hacerlo. Y aunque eran pobres también, juntaron ese dinero para mandárselo a judíos que siempre habían dicho que ellos eran unos impuros y unos inmundos. Pero en Cristo viene y se rompe esa barrera y se hace un pueblo, un solo corazón unido. Entonces Él lleva este fruto y espera que esa ofrenda espiritual los una en comunión y en compañerismo. ¿Somos deudores? ¿Eran deudores ellos de los judíos? Sí, porque de los judíos vino la ley, de los judíos vino el Salvador, de los judíos ha venido todo el proceso de crecimiento. La primera iglesia fue judía, hermanos. Esos 3.000 hombres que se convirtieron en ese día de Pentecostés eran todos judíos. De varios lugares del mundo, sí, pero eran judíos. Entonces, podemos ponernos a hablar del Israel moderno, pero no lo vamos a hacer. Estamos hablando del Israel de esa época. Pero ciertamente es nuestro deber ser uno con el pueblo de Dios en donde esté. Y también tangencialmente toca la generosidad, ¿no? Porque ese deber que tenemos para con los pobres no excluye que sea voluntarioso y alegre. Podemos, hermanos, es nuestro deber dar. Es nuestro deber alimentar al que no tiene. Es nuestro deber sostener al que está sin trabajo y cuidarlos. Cuanto más grande es la iglesia, más capacidad tenemos de cuidar a nuestros hermanos. Y esto la iglesia moderna no solo falla, sino que blasfema. Porque en la iglesia moderna está lleno de pobres, está lleno de personas que no comen, que no llegan a fin de mes y que no pueden pagar sus cuentas. Y esto no debería ser así. Es nuestro deber ofrendar y dar para el sostenimiento de quienes necesitan. Pero porque sea un deber no quiere decir que uno no lo haga con placer. Bien. Y esa es la prosperidad. Hoy se nos vende ese evangelio de la prosperidad y que Dios, si venimos y si damos, vamos a recibir, vas a recibir trabajo y vas a recibir un carro nuevo y te va a ir bien y vas a tener visión. No tienes ninguna promesa. Pablo vivió pobre, perseguido, azotado, despreciado, preso. Por eso cuando escuchamos en las iglesias estos televangelistas y predicadores que prometen la cobertura de su apostolado y la bendición espiritual material, estamos frente a herejía. Eso es blasfemia. Nosotros solo tenemos la promesa del gozo, de la paz y de la vida eterna. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Disculpen. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. A la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar a la palabra sin temor. Es más bendecida la iglesia cuanto más persecución hay. Cuanto más dificultad, cuanto más complejo es luchar por la verdad de Dios y por el Evangelio en un país, más próspera y bendecida es la iglesia. En el fuero interno de los hermanos, en el corazón de los hermanos somos bendecidos, porque de todo el ruido todo se reduce ¿a qué? Al propósito, a lo fundamental. ¿Qué es esto? Que es nuestro Señor y el amor del Espíritu. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque nosotros que vivimos, que siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Y él pedía oración, y a veces no le damos mucho
cuidado a la oración. La verdad que yo he aprendido que la oración es una batalla, una guerra. Porque en tu cabeza tienes un montón de cosas y te cuesta, me cuesta, a todos nos cuesta arrodillarnos o sentarnos y orar al Señor por determinados temas. Porque parece como que no le vemos un retorno inmediato, una utilidad a ese tiempo. ¿Qué diferencia va a haber que yo me arrodille y ore por los hermanos de Venezuela, por ejemplo? Pruébalo. Ora. A mí me vino un sentimiento. Contactar al hermano Gerson, que es de la DBC, que están haciendo un acopio de alimentos y agua, y mandar fondos o mandar cosas. Pero no me vino ese deseo, ese sentimiento, hasta que no me senté y oré al Señor por ellos. Y el Señor me respondió con una impresión clara. ¿Bien? ¿Quieres hacer algo? Pues hazlo. ¿Quién sabe cómo será glorificado Dios en Venezuela después de esto que pasó? No entendemos cómo se configura la soberanía de Dios junto con la oración. Entonces, mi hermano, mi hermana, te invito a que batalles, a que ruegues, porque no hay contradicción entre la soberanía de Dios y la voluntad del hombre, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. Por eso predicamos el Evangelio, porque Dios es soberano en tu salvación, sí, y en la salvación de tu vecino, de tu hermana y de tu primo, pero siempre se ha mandado que abras la boca y proclames el Evangelio, y que ores y pidas. ¿Bien? Tantas veces Pablo quiso abandonar, y él habla en estas palabras sobre la seguridad, que los judíos rebeldes le dejen entregar la ofrenda. Y el Señor, por ejemplo, una vuelta, en una ocasión, le dijo, ten ánimo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Todo estaba bajo control. Por más que él quería ir a España, él quería ir a muchos lugares, el Señor sabía que le esperaban prisiones en Roma. Y él sabía lo que te esperaba a ti, esto que estás pasando ahora. El Señor lo sabía desde antes que nacieras. Y los hermanos de Jerusalén glorificaron a Dios y se recrearon con Él. Agradecieron por esa ofrenda, pero agradecieron sobre todo por la verdadera bendición, que es la paz. Anoche hablábamos con los chicos en el devocional sobre qué es la paz, ¿verdad? ¿Qué es la paz? La paz es la ausencia de conflicto con Dios. Y es una paz que excede todo entendimiento. Podemos vivir en Ucrania, estar ahora bajo las bombas en Jordania o en Israel. Podemos estar bajo las bombas de la enfermedad, de la pobreza. Podemos estar bajo las bombas del conflicto en nuestra familia. Podemos estar presos, como estuvo José en Egipto por años, hasta que el Señor lo ascendió al trono. Podemos estar en cualquier lado y tener paz. Nadie lo entenderá, ni siquiera nuestros propios familiares que no creen. Pero nosotros sí lo entenderemos, porque estamos enraizados y anclados en la única esperanza. Y aunque Él me matare, a Él le glorificaré. Planifiquemos, sí. Pongamos prioridades. Busquemos prosperidad espiritual, oremos, pero sobre todo inclinemos nuestros rostros y digamos, hágase tu voluntad y no la mía. Amén. Cuántas cosas podemos aprender de este hermano Pablo, Saulo de Tarso. Oremos, hermanos, para terminar el día de hoy.